Hola a todos. Hola Virginia, ¿qué tal? Hola Robert, ¿qué tal? Muy bien, muy Pues contenta de muy estar aquí bien. contigo. Aquí estamos. ¿Cómo estás? Pues bien, nerviosa, para que no negarlo, pero bien, bien. Los nervios se pasan en cuanto entremos un poco en calor. Eso sí, eso, el calor es maravilloso, se va todo. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí, me hace mucha ilusión, de verdad, vamos, es genial. Así que, pues nada, bueno, y gracias a todos los que estáis aquí con nosotros y gracias Robert. Así que, bueno, lo primero, pues imagino que casi todos conoceréis a Robert, pero bueno, no sé si quieres presentarte o que te presente yo. Bueno, soy astrólogo, creo que todo el mundo ya me conoce, la mayoría me conoce como astrólogo y también como terapeuta y divulgador de conciencia, incluso también como en mis ratos libres activista social, pero eso ya como una misión extra, ya como un añadido, como algo que ha surgido sobre todo estos 2 últimos años, por lo que ya todo el mundo sabe que no se puede mencionar. Sí, lo sabemos. Muy bien. Pues nada, yo para los que no me conozcáis soy Virginia y bueno, me dedico al mundo de los números, a explorar todo lo que los números nos pueden decir y sobre todo enfocado en la numerología cuántica para la ayuda a encontrar nuestro propósito y vivirlo. Y bueno, en definitiva, vivir la vida que deseamos. Exacto. Eh, Eso es. Entonces, bueno, te quería comentar, a ver qué te parece, tratar hoy un tema que tiene que ver mucho con algo que te escuché hace poco, que me gustó mucho, una frase que dijiste en uno de estos eventos sociales, que fue que en esta vida bueno, pues podemos tener dos tipos de actuaciones, una que es ser espectador o ser jugador, y que tú habías venido a jugar. Y bueno, pues me tocó mucho el corazón porque precisamente pues desde la numerología cuántica es pues es lo que mucho hablo, ¿no? De ser jugadores y de dirigir la energía hacia la consecución de nuestros objetivos. Entonces, muchas veces cuando estamos ahí en el juego, pues claro, tenemos que superar miedos, ¿no? Y entonces, una de las primeras preguntas que te quería hacer era, pues cuando estamos ahí, ¿no? Ya en el terreno de juego y bueno, pues queremos ir a por nuestros objetivos. eh, Hay veces que, aunque ya sepamos cuál es nuestro propósito, pues nos cuesta comprometernos, nos cuesta ser constantes. Entonces, ¿cómo ves tú en esos momentos qué podemos hacer pues, para superar el miedo? ¿Porque tú crees que el miedo desaparece o lo que conseguimos hacer es al final hacernos amigos del miedo? Nos hacemos amigos del miedo, es decir, el miedo es una emoción y como emoción se puede transformar, es simplemente toda emoción es energía que está Mm. haciéndote reaccionar y responder de una manera determinada, pero esa energía se transforma y se dirige a otra parte. Entonces, ¿por qué surge el miedo o por qué surgen básicamente los desvíos? Se puede decir que en todos los momentos o las distintas fases del juego, cada uno de nosotros tiene que responder de la manera apropiada según la fase, ¿no? O sea, antes de decir qué juego voy a jugar, tengo que escuchar, tengo que observar dónde hay que escoger, o sea, básicamente hay una fase de conocimiento previa al juego. Y una vez que tú ya has escogido juego, has escogido meta vital o metas vitales o lo que sea, ya no toca empezar a volver otra vez a decir, y he escogido bien, y seguro que lo he hecho correctamente. Digo, no, ahora durante un buen tiempo, sumérgete en el juego, sumérgete completamente en la acción, ponlo todo, dalo todo. Y de hecho, cuando uno está totalmente absorto en intentar conseguir la meta que sea que tiene, el miedo ahí no cabe demasiado. El miedo surge cuando uno se empieza a hacer preguntas y cuestiones que no son procedentes para ese momento. No se empieza a preguntar, pero lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal, y a lo mejor me estoy... No, no, ahora ya estás involucrado, ya estás metido, ve a jugar. Y si pierdo, y bueno, si pierdes ya lo veremos después. Pero primero, céntrate en conseguir aquello que te has planteado. Entonces, cuando uno encuentra el miedo, pues entonces tiene que darse cuenta de por qué la mente se me está desviando hacia allí. ¿Qué hay allí? Digo, ¿es oportuno que lo mire ahora o es mejor que lo mire más adelante? Y muchas veces es mejor decir, no, esto para más adelante, ahora no corresponde despejar esta incógnita. Por ejemplo, frente a un objetivo que aún no he alcanzado y seré feliz cuando lo obtenga, digo, ¿eso qué cojones pinta ahora? Es absurdo, ¿no?
Pues muchas veces el miedo es la respuesta a una cuestión impertinente, una cuestión inoportuna, una cuestión que no responde al momento en el que estoy. Si yo estoy en presente actuando, el miedo no cabe. Pero cuando yo me voy a hacerme preguntas existenciales en un momento del juego, ahí es cuando afloran todos los miedos. Por eso cuando alguien, un jugador, está enchufado, no siente miedo y además siente seguridad. Pero para alcanzar ese estado, primero hay que gobernar la mente, hay que hacer que se dirija hacia el objetivo en el que estamos. Entonces, sí, el miedo es hasta cierto punto inevitable, pero es fácilmente transformable. Y como es fácilmente transformable, pues solo hay que ponerlo a jugar a nuestro favor. Vale, o sea, la clave está en estar en el presente e involucrarse en tu propósito, ¿no? En conectar con él, que es el motor al final. Claro, cuando tienes una meta, estás clavando en el futuro una estaca que te sirve como referencia, sirve como tu norte, sirve como tu punto focal donde volcar toda tu energía. Cuando tú estás dirigiéndote hacia eso, en principio no deberías estar experimentando miedo. El tema es que te vas desviando sutilmente, empiezas a hacerte, como decíamos, preguntas improcedentes, preguntas que eran perfectamente oportunas antes de empezar y que son oportunas una vez que ya estás en una fase bastante avanzada del proceso y ya echas una mirada hacia atrás. He hecho una mirada hacia atrás y hago una valoración de cómo ha ido hasta ahora por si tengo que recalcular o recalibrar. Pero eso solo es oportuno en algunos momentos, no durante la acción. El problema y donde suele surgir miedo es cuando yo me hago preguntas existenciales en la fase de la acción y en la fase de la acción no procede. O sea, ahora, por ejemplo, que estamos hablando tú y yo, no procede a hacerse preguntas personales de, bueno, ¿y por qué estoy haciendo esto? No, ahora no toca, ahora tenemos que estar involucrados en la conversación al 100%. Luego, si quieres, al acabar, lo miramos a ver cómo ha quedado, pero ahora, por ejemplo, sería absolutamente improcedente que yo empezara a hacer preguntas existenciales. Recuerdo la primera vez que tuve que estar en la televisión local haciendo unos pronósticos astrológicos y que durante un segundo se me ocurrió pensar cómo se me estaría viendo y me quedé en blanco. Digo, no pienses en eso nunca más. Ya te mirarás después, pero ahora no, ahora céntrate al 100% en lo que estás haciendo. Entonces te das cuenta de que el miedo simplemente es cuando tu atención se va a un lugar que no procede. Vale, perfecto, entendido. Muy bien. Y otra cosita, en cuestión de los números, en tu investigación, en los viajes que tú realizas, ¿has tenido algún tipo de conexión o visión o con los números? ¿Los has Sí, sentido de alguna manera? sí, los números los utilizo tal vez, seguramente con menos virtuosismo que tú y con menos conocimiento, los utilizo de manera más rudimentaria. Pero dentro de la perspectiva del jugador sí que me doy cuenta que cada número corresponde con una figura, digamos, dentro de un plano y con una fase del proceso creador. Entonces, cada número se puede aplicar desde diferentes perspectivas. Desde una perspectiva de observador, los números significan una cosa. Desde una perspectiva más poliédrica o geométrica, los números significan otra cosa. Pero me he dado cuenta de que hay una relación importante entre los números y los arquetipos astrológicos. Entonces, cada número se puede ver de muchas maneras. Por ejemplo, un 2 podemos interpretarlo como tú y yo en interacción. Eso podría ser un 2. Pero también puede ser como una meta, ir del punto A al punto B. Entonces, ese 2 se puede leer de muchas maneras, según si yo me coloco en uno de los dos puntos, o si lo miro desde fuera, o si estoy involucrado, si no estoy involucrado. Entonces me doy cuenta que los números funcionan de muchas maneras según cómo los combines y según cómo te coloques. Entonces, digamos que los números me acompañan muchas veces y reflexiono muchas veces sobre la naturaleza de cada uno de ellos. Y también depende del momento o desde el lugar que lo enfoque, significa una cosa u otra. Que también en numerología, corrígeme si me equivoco, pues es diferente si miras un número más de destino, uno más de alma, uno más de misión. Entonces, ese mismo número, según cómo lo conjugues, se convierte en un verbo diferente. Y sí, tiene la misma matriz arquetípica, sin embargo, su funcionamiento en la práctica también va a cambiar. Entonces, por lo menos en mi experiencia en los mundos sutiles, me doy cuenta de que los números me acompañan de diferentes maneras. Y bueno, no es lo mismo tener un 5 desde la perspectiva mental, que desde la perspectiva del jugador, que desde la perspectiva de interacción de pareja, que desde la perspectiva creadora, que desde la perspectiva alquímica. Ese mismo 5 puede significar cosas diferentes. Y es más, si lo relaciono con el 4 y con el 6, con el antecedente y con el sucedente, ¿no? Pues eso también los relaciona de otra manera. O un 5 con un 4 no es lo mismo que dos 5 juntos, ¿no? Pues eso, toda esa riqueza léxica que tenemos con las letras del alfabeto, pues también la tenemos con los números. Ajá, muy bien. Claro, sí, o sea, mi pregunta era más enfocada si eso lo habías eso como sentido, ¿no? En esos viajes, es así, ¿no? O sea, sí que lo has percibido así. Ajá, muy bien.
Sí, sí, claro, es decir, el número te está acompañando todas las veces, ¿no? Creo que hay una pregunta que se está repitiendo sin parar, la veo ahí en los comentarios, pero bueno, los famosos 222, 111, 333, yo creo que eso mejor que lo respondas tú, que seguramente tienes más experiencia sobre esa sincronicidad que se repite muchas veces y que mucha gente lo comenta, de veo una hora repetida, ese dígito repetido, ¿qué significa? O por lo menos desde tu perspectiva, tu experiencia, me gustaría también saber cuál es tu opinión, ¿no? Al respecto. Yo tengo la mía, que creo que son sincronicidades, pero me gustaría saber cómo lo ves tú. Sí, son sincronicidades. Yo según lo veo, eh, las repeticiones siempre es una llamada de tu ser a que des un paso más. O sea, no es tanto lo que estás haciendo, sino lo que no estás haciendo. Es darle más fuerza a esa energía. Y también creo que los números, cuanto más te abres a ellos, también ellos se ponen más en contacto contigo. Entonces, su propia frecuencia te llega y te modifica. Yo lo siento así. También, claro, cada número tiene su significado. Entonces, dependiendo de la configuración de la persona, de lo que pues de su cuadro numerológico y de su secuencia cuántica, donde está recogida la información de quién eres, cuál es tu propósito y cómo llegar a ello, pues hay ciertos números que van a ser más recurrentes para ti porque tienen una información de tu ser. Entonces, todo el rato yo creo que eres tú mismo desde tu yo superior que te estás dando ese mensaje para que pongas atención a eso, ¿no? Y sobre todo cuando son números dobles o números repetidos es mira qué es lo que te estás perdiendo, ¿no? Es como has hecho una parte ¿no? del juego, pues puedes acceder a otra parte superior, a otro nivel. O sea, que es como una llamada, como una puerta de apertura hacia la siguiente fase, ¿no? Es como decir, mira, ahí tienes un Sí, portal, un 222, por ejemplo, y es para que incorpores ese 2 o ese triple 2 en tu vida y entonces que investigues, que reflexiones sobre qué significa claro, para ti o que lo busques en manuales o donde sea, pero que reflexiones sobre claro. eso que se te está abriendo en tu vida para pasar eso a la siguiente fase. Claro, si es el 2, pues tienes que potenciar el mundo de la relación con el otro, el mundo de la pareja, el mundo de la colaboración o tu propia valoración y autoestima personal la tienes que, bueno, pues observar, investigar cómo estás ahí. Pero sí es como el dar ese paso. Y también porque como siempre estamos evolucionando en espiral, ¿no? Y vamos pasando distintas fases, en esas evolución a otras fases tienes que acceder bueno, pues sí, a otros niveles, entonces tienes que dejar de ser quien eras, ¿no? Para ir a otro punto. Entonces ahí los números también te avisan, ¿no? De tienes que avanzar, ¿no? Entonces las repeticiones serían también eso, el avanza a por lo que quieres. O sea, Sí. un punto de compromiso mayor con la situación. O sea, que si se Mm, repite, pues también eso tiene ese significado, ¿no? De siguiente sí, fase, de siguiente avance, ¿no? Porque también entiendo yo que cuando se repiten los números implica una mayor potencia energética. Es decir, la matrícula 1, 4, sí, 5, 6 es una energía más dispersa. Esto es como la astrología, cuando hay tres planetas alineados, eso tiene más fuerza. Pues si hay tres números alineados, también implica que si un sí. arquetipo está repetido, es que esa información es especialmente relevante que la comprendas, que la integres y que la incorpores a tu vida, porque como tú dices, la tienes en carencia, o sea, la estás espejando precisamente para que la pongas en tu vida. Claro, y además cuando se repiten tres números, como el 3 es la expansión, es como un mayor potencial, porque a partir del 3 pasas a otro grupo numérico. Entonces es mayor energía, mayor expansión de justamente ese número, de lo que el número signifique. O sea que sí. Perfecto. Bien. Genial. A ver, tengo aquí mi chuleta, ¿eh? Vale, Otra vale, vale, vale. pregunta que te quería hacer con respecto al propósito. Cada uno de nosotros tenemos un propósito en esta dimensión, ¿no? Pero claro, como somos seres multidimensionales, pues también tendremos otro propósito a otros niveles, ¿no? Que tienen, me imagino yo, que tener relación con lo que vivimos en esta 3D, porque al final pues todo está relacionado, ¿no? Y al final como es arriba es abajo. Entonces, me gustaría saber tu opinión, ¿no? Que qué relación puede tener nuestro propósito a nivel micro aquí con el propósito que podemos tener en otros niveles o en Pues otras como bien dimensiones. dices, primero, lo lógico es que estén sincronizados, estén relacionados. O sea, si nosotros tenemos una experiencia humana, se puede decir que el centro de nuestra conciencia está aquí.
O sea, y esa es digamos, la riqueza que tiene la experiencia humana, ¿no? Al igual cuando dormimos, ese centro de conciencia se desplaza hacia el cuerpo onírico, cuerpo astral o cuerpo de cuarta dimensión. Ahora estamos en este cuerpo tridimensional, este cuerpo mental. Y entonces ese es el propósito, a mi entender, es el propósito central. O sea, el aprendizaje se hace aquí. Lo que estoy haciendo en otros lados, que por supuesto está repercutido por lo que hago aquí, se está haciendo un segundo plano. Y como se hace un segundo plano, la parte en la que tengo más libre albedrío y más control es la que hago justo aquí y ahora. Claro, el alma va haciendo otras cosas a otro nivel en ese espacio que a veces se llama de no tiempo, ¿no? De no tiempo porque no se corresponde de una manera literal con lo que pasa aquí en la tercera dimensión. O sea, aquí en la tercera dimensión yo no puedo acelerar el tiempo ni lo puedo ralentizar. Pero en el otro lado yo puedo hacer aquí ahora lo que sea. Yo ahí arriba ya si quiero soy multimillonario. O ahí si quiero ya estoy iluminado. O ahí si quiero puedo proyectar lo que me dé la gana. Pero para que eso se manifieste aquí tiene que pasar por un montón de burocracia. Entonces todos los procesos, todos los propósitos están más o menos integrados. Pero yo me intereso sobre todo mucho más por el de aquí, por el de tercera, viendo que es el centro de consciencia. O sea, vamos a ponerlo, por ejemplo, el cuerpo físico, que es el cuerpo de segunda. Si tiene un propósito que es el de tercera, estará relacionado con el de segunda. Aunque el cuerpo de segunda te diga, bueno, pero mi propósito a lo mejor es ser súper fuerte aquí, ser una roca. Digo, vale, perfecto, pero tendré que tener una mentalidad para soportar eso, para aguantar eso. Entonces, la mente tiene que apoyar o tiene que ir a favor del propósito físico. O si tengo un aprendizaje más de cuarta dimensión, más del perdón, más emocional, más de integración emocional, la mente va a tener que ayudar a gestionar esas emociones. O sea, la parte emocional, sin el control de la mente, sin la ayuda de la mente, puede hacer poca cosa simplemente pues para hacer un aprendizaje. Así que, digamos, aunque somos multidimensionales, ahora nos interesa sobre todo la experiencia aquí y abajo, y después todo lo que hacemos en este plano es correlativo y ayuda a todos los cuerpos superiores. Por eso también tiene sentido esta experiencia. Esta experiencia no es una cárcel, un planeta prisión, como dicen muchos. Digo, no, esto es una experiencia que está escogida y que tiene ese aprendizaje que beneficia al resto de dimensiones. Y luego cuando uno desencarna, se dice, vale, pues todo lo que tú has aprendido aquí, te lo llevas. Todos los aprendizajes que han llegado al alma, te llegan. Cuando uno hace algo de corazón, esa información llega a los diferentes cuerpos sutiles. Si hago cosas banales y no las hago de corazón, prácticamente no llega nada. Entonces esa experiencia pues tiene mucho menos valor y por lo tanto voy a tener que repetirla y para reforzarlas y que realmente quede empapado e impregnado en mi alma. Así que si quiero tener un beneficio para el alma, aquí tengo que tomarme la vida y el juego muy en serio, muy a pecho y darlo todo. Si lo doy todo, realmente hay un beneficio en todos los cuerpos dimensionales y todos los propósitos se sincronizan, porque todos van a uno. Uno no puede ir en contra del otro. O sea, que todos están yendo o confluyendo en la misma dirección, lo que sí que puede haber son matices diferenciales entre uno y otro. Pero al final tenemos que estar todos en equipo. Claro, sí, al final el centro es este, que por eso estamos aquí, claro. Claro. Es decir, Sí, sí. si tienes un cuerpo de quinta dimensión, pero a lo mejor no está operando al mismo nivel de consciencia que este. Pues bueno, pues vamos a meternos en este primero. Muy bien. Vale, ¿qué más te quería comentar? Ah, sí, también con respecto al propósito. Aquí, bueno, tiene que ver otra vez, ¿no? Con el propósito, pero a un nivel ya más global, ¿no? Igual que hay, bueno, hay energías, ¿no?, o seres que tienen un propósito, podríamos decir, positivo, también hay otros entes que tienen un propósito negativo. Entonces, claro, cada uno quiere cumplir su propósito. ¿Cómo crees que acaba la partida? ¿No? O sea, ¿cómo influye que uno lo cumpla y que el otro no? ¿No? Bueno, va un poco al final yo creo que acaba más o menos en empate, es decir que al final toda la proporción de luz que tú generas tiene que crear una oscuridad correlativa de igual tamaño e intensidad. Lo que pasa es, claro, cuando entendemos luz y oscuridad, estamos hablando desde una visión mental, desde una visión dual, o sea, una visión de tercera dimensión, cosa que también es lógica, ¿no? No existe o no tiene sentido hablar de bondad si no hay una maldad para compararla, ¿no? O de generosidad si no hay tacañería. Entonces, esos conceptos van aunados, van unidos. Cuando nosotros hablamos de luz en términos de dimensiones superiores, no hay realmente una oscuridad como contrapartida. Eso solo ocurre en los planos duales, que son la mayoría de los que estamos aquí encarnados y diferenciados.
Entonces, sí, la partida yo creo que acaba más o menos en empate, al final todo se disuelve, todas las piezas vuelven otra vez al tablero, pero mientras jugamos, la gracia es encontrar un cierto acuerdo entre la luz y la oscuridad, porque oscuridad no equivale a maldad, solo es consciencia versus inconsciencia. Aunque luego podemos crear mil dualidades, realmente la polaridad luz es conciencia y la polaridad oscuridad es inconsciencia. Con lo cual se puede llegar a un pacto o a un acuerdo según el cual puede haber luz y conciencia en todo aquello que sea benéfico para la mayoría y que haya inconsciencia en aquello que también es benéfico para la mayoría. O sea, no hay ninguna necesidad de pasarlo mal y de sufrir. Eso es completamente innecesario. Porque yo puedo tener muchos procesos biológicos inconscientes y eso no es negativo. Y es oscuridad. O sea, es oscuridad en contraposición a luz porque yo no controlo conscientemente lo que hace mi estómago, lo que hacen mis intestinos, y sin embargo, eso lo podríamos llamar un proceso oscuro. O lo mismo, mi mente inconsciente. No tiene por qué ser negativa. Así que el proceso siempre acaba en empate entre la parte que hay de luz y la parte que hay de oscuridad, pero eso no equivale a bien versus mal, no funciona de esa manera. Así que sí, se puede llegar a un buen acuerdo con la oscuridad para que haya una verdadera ganancia para todos. Entonces, los que tienen un propósito regresivo o inconsciente no es algo necesariamente malo. O sea, el que desciende, por ejemplo, hacia una vida vegetal no tiene por qué ser mala persona. Simplemente que se quiere ir desconectando, quiere ir reduciendo el nivel de conciencia del cuerpo mental y vivir una vida más orgánica, en ese caso más vegetal o más animal o más mineral. No es malo per se. Entonces, lo que llamamos maldad en contraposición a bondad, eso ya es otra historia que está mucho más relacionada con el mundo mental de tercera dimensión, en el que existe la moral. Y como existe una moral, pues también existe una ética, una falta de ética, existe lo malo, existe lo bueno, pero bueno, esas son categorías mentales y no son imprescindibles. Y como no son imprescindibles, son superables y se pueden trascender. Por eso decimos que los que están, vamos a decirlo, haciendo el mal, tienen los días contados porque realmente esa energía no es una energía necesaria e imprescindible. Es una energía que está permitida porque hay libre albedrío, pero no es necesaria y no es un mal inevitable. Ajá, muy bien, entendido. En cuanto a lo que es la 5D, ¿cómo crees que podemos identificar que, que estamos o que estamos en ese camino? ¿Qué señales puede sentir una persona de que está ya ahí? Bueno, el tema que has sacado antes yo creo que es el más elocuente, el propósito. El propósito, entendiendo como una energía de conexión con el corazón, hacer algo que siento que quiero hacer, que además se me da bien, se me da fácil y que ni siquiera para mí constituye un esfuerzo. Cuando una persona tiene una vida bastante alineada con lo que quiere hacer, se puede decir que ya está vibrando en quinta. Porque al fin y al cabo, la naturaleza de la quinta dimensión tiene que ver con el corazón, tiene que ver con la motivación, tiene que ver con la coherencia interna. O sea, básicamente yo asocio la quinta un poco a, numerológicamente, el número 1 entendido como el centro del ser, el centro de la conciencia. Entonces, cuando la conciencia se despliega desde el centro hacia la periferia, uno ya empieza a vibrar en quinta dimensión. En tanto que normalmente no estamos jugando la partida desde allí, sino que más bien nos encontramos enfrentándonos al mundo sin habernos definido adecuadamente y nos estamos reaccionando, adaptando, luchando contra las reglas del sistema, intentando captar un poco esto de qué va, intentando encontrarme, respondiendo si me siento bien, si me siento mal. Eso no es 5D, eso es 3D. Eso es simplemente adaptación, intentar entender un poco de qué va esta vaina, pero no hay una mirada interna. No hay un verdadero calibraje interno que me haga intentar comprender lo que yo soy. Normalmente eso no se hace, entre otras cosas porque la educación te desvía de ese camino, el trabajo te desvía completamente de ese camino y los carriles o las carreteras se acaban, ¿no? Algo muy obvio es que cuando uno lleva la vida académica, va al colegio, instituto, universidad o el camino que decida, se da cuenta que al acabar los estudios no hay ningún enganche lógico con la vida profesional, sino que hay un salto, ¿no? O sea, tú acabas, parece que vas por un carril que es, haces estudio, luego pasas a la universidad, luego si haces un máster, pero luego cuando vas a enganchar al trabajo, uy, ya se ha acabado el camino, aquí ya nadie te está guiando. Y luego, o lo mismo, si tú vas por la vida profesional, no hay un itinerario. Eso es un camino en el que vas completamente a ciegas. Pues estar en 5D es, vale, en esa jungla, en esa neblina, en esa confusión, en ese caos, puedes encontrarte mismo, porque en ese caos estamos todos. Todos nos enfrentamos a esa misma neblina. Es decir, todos estamos, digo, hostias, ¿y para dónde voy? Digo, vale, pues, primero, mira, ¿quién eres tú?
para ver quién eres tú, primero observa qué ha pasado en tu periplo vital. ¿Qué parte de ti ha permanecido coherente todo el tiempo? ¿Qué parte de ti te ha acompañado desde el principio de los días? ¿Qué parte de ti en esencia no ha cambiado nunca? Porque eso es lo que tú eres, eso es tu yo soy, eso es tu identidad nuclear. Y desde ahí debes construir tu realidad para orientarte hacia el propósito de vida y finalmente vibrar en cuerpo de quinta dimensión. O sea, que es un trabajo también numerológico por el que pasas por todos los números, pero sobre todo es, si el 1 no está integrado, ¿qué vamos a decirte del 2, del 3, del 4? Digo, tienes que empezar por la unidad. Sí, sí, porque al final los números hablan de la evolución de la energía y del ser humano. Según los números, el 0 sería la fuente, el 1 es el inicio, el 2 es la fusión o la cooperación, con el 3 la energía se expande, con el 4 se construye o materializa, con el 5 se comunica, con el 6 se emociona, con el 7 toma conciencia, con el 8 se transforma, con el 9 se sana y vuelta de nuevo. Entonces estamos en ese juego constante. Pero claro, tenemos que empezar por el 1, por darnos cuenta quiénes somos, por la identidad. Y ya desde ahí... Lo que observo, y dime tú también si lo ves igual o parecido o diferente, pero bueno, es igual, es que normalmente una persona se suele atascar porque cuando llega a un número que no le gusta, se lo salta, o sea, se salta una parte del proceso, ¡ay, el 3 me aburre! Pues paso de expandir, no expando nada, y después las finanzas van fatal, ¿no? Porque no has dedicado tiempo a lo mejor a la fase expansiva. O cuando te va a construir, uy, eso me saturo y no me gusta y salto al siguiente. Y luego me enamoro de una parte del proceso, y esa la saturo de energía. Y al saturar de energía se crean coágulos o la parte más negativa de ese mismo número. Y eso es lo que veo más aplicado a astrología, aplicado a numerología o aplicado a todo, ¿no? O sea, como que el ser se va fragmentando y dividiendo porque en lugar de seguir la secuencia de una manera natural y ordenada, hay números que los paso muy rápido y hay números en los que me relamo demasiado. Sí, porque cada uno de nosotros tenemos una secuencia cuántica, que sería como nuestra configuración energética desde los números. Y esa secuencia cuántica es un patrón numérico que cada uno elegimos. Entonces, ahí está codificado, como te decía, quién eres, tu propósito, cómo llegar a ello, y eso, y cómo llegar a ello, ¿no? Entonces, en ese proceso nos resistimos porque nos da miedo. Y esas resistencias las podemos ver desde los números. O sea, están como representadas en un número dentro de esa secuencia cuántica. Por eso hay ciertos números que se les da genial y que con ellos están todo el rato ahí desarrollándolos, pero ciertos números que no. ¿Por qué? Porque si uno mismo ya sabe que si lo pone en marcha, llegas a tu objetivo y como eso te da tanto miedo, pues todo el rato te autosaboteas. Y como no sabes el por qué, no tienes ni el qué, que sería tu objetivo, tu deseo, no tienes la fuerza suficiente para decir voy a por ello. Y el miedo te puede, y por lo tanto las resistencias. Estamos ahí en ese vaivén constante. Pero sí es justo lo que has dicho, que hay números por los que no queremos ni pasar, ni verlos lo más lejos posible. Ni saludar por ahí. Sí. Así es. Y, a ver, en cuanto a los animales, ¿tú crees que los animales también tienen su propósito? Porque sí que es cierto que, veo que a nosotros, de cara también a cumplir nuestro propósito, pues los animales a ciertas personas nos ayudan, ¿no? Entonces no sé cómo lo ves ahí. Claro, ahí yo haría diferentes categorías y diferencias. Pero claro, parece bastante obvio que los animales domésticos o los que tienen interacción con humano están en una categoría distinta a los animales que, por ejemplo, nacen en la jungla y mueren a los 5 minutos o comidos por otros, ¿no? Entonces, parece ser que se puede hacer una cierta diferenciación entre algunos animales, especialmente los domésticos, y aquellos que viven fuera de toda civilización y que tienen simplemente interacción entre ese mundo animal. Entonces, creo que, por supuesto, al igual que diferentes, vamos a decirlo, categorías de humanos en función del propósito, del alcance de su alma y de la misión que se hayan propuesto, pienso que en los animales también. Entonces, para mí hay claramente algunos animales, especialmente domésticos, que vienen a hacer una función en una familia, que vienen a constelar, vienen a limpiar, vienen a ayudar a hacer movimientos y transformaciones tipo energéticas. Mientras que hay otros, quizá animales de granja y demás, que sí que tienen un propósito de carácter más colectivo, pero es menos individual. De hecho, los animales siempre generan algún tipo de inclinación o tienen una función de carácter colectivo. Por eso el ecosistema siempre se autorregula. Entonces, sí, creo que los animales tienen a veces algunos propósitos ligeramente más individualizados, pero por lo general todos tienen ellos un propósito de tipo más colectivo. Y eso es algo que tiene que ver con la segunda dimensión. O sea, nuestros cuerpos físicos animales
también tienen propósitos colectivos. Aparte de los individuales, sobre todo tienen los colectivos. Y con los animales y las plantas pasa exactamente lo mismo. Entonces, cuando hay una interacción con un grupo de humanos y demás, ahí ya se perfecciona, se amplifica y se vuelve más compleja la cuestión. Pero entiendo, o por lo menos siento, que hay diferentes categorías y que no todos funcionan exactamente igual. No sé cómo lo ves tú. Sí, 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 yo también lo veo así. También desde lo que es la numerología, pues hay ciertos números que son más afines, ¿no? A lo que son los animales, ¿no? Y entonces pasa lo mismo, si en tu secuencia cuántica están ciertos números, pues como que todavía ese animal pues te ayuda, ¿no? Porque energéticamente vibra contigo, entonces te Claro. potencia y te hace ver, ¿no? Pues ciertas cosas, pero sí, sí. Sí. Em, Otra preguntita que quería hacerte sobre la ley causa y efecto, porque según no sé, yo lo estoy sintiendo últimamente, parece como que se está, se está haciendo más inmediata, ¿no? Igual antes uno realizaba una acción y en esa vida no veía las consecuencias. Y ahora todo, hasta no sé, cuestiones igual más sencillas, parece como que en un corto espacio de tiempo ves esa causa-efecto, ¿no? Ese efecto-reacción. Todo va mucho más rápido, que claro, eso nos ayuda a tener conciencia, a darnos cuenta de la interrelación de todo, pero no sé, mi pregunta era cómo, o sea, ¿qué interpretación le das? ¿Por qué la ley causa-efecto está más, no sé, más inmediata? Bueno, tiene que ver sobre todo a la subida de vibración. O sea, básicamente la energía funciona exactamente igual que funciona la materia. Entonces, imagínate que tenemos un río completamente espeso, un río de fango, de algo que sea así, pues eso, como muy denso, pues esa energía avanza muy despacio, lo cual significa que, por ejemplo, que hay la ley de causa-efecto. Si tú lanzas una piedra, pues tardaría mucho llegar al otro lado porque seguiría frenando y trabando. En tanto que si esa energía se sutiliza, todo se vuelve más deprisa. Sutilizar de sutil, me refiero, ¿no? Entonces, cada vez que algo se vuelve más sutil, que sube la vibración, también la relación de causa y efecto también se hace muchísimo más rápida. Todo lo que pasa en el mundo de la cuarta dimensión, dado que está más limpio de lo que estaba hace 10 años, 15 años, 20 años o 40 años, hace que también las leyes de causa y efecto se hagan mucho más rápidas. Lo único que sigue estando bastante espeso es el mundo mental. O sea, todo ese mundo de los egregoros, egregores, ¿no? Todo esto que sucede en el inconsciente colectivo, en el cual se nos vuelcan todas las porquerías publicitarias, toda esa manipulación que recibimos, lo que hace es espesar ese mundo mental. Sin embargo, en el mundo energético todo cada vez es más rápido, todo funciona más deprisa. Entonces, en el momento en el que los seres humanos consigan, vamos a decirlo, aligerar la carga de su cuerpo mental, verán amplificadas las reacciones a sus acciones. Y de hecho ya les está empezando a pasar. De hecho, muchas veces ese proceso que decimos de zombificación de la gente que parece que está muy atontada, lo que hace también es rebajar la fuerza de ese contenedor mental, o sea, esa capa del cuerpo mental que frena la energía, se agrieta, se hace más blanda y por lo tanto la energía pasa mucho más deprisa y por lo tanto la ley de causa y efecto se acelera. Y se seguirá acelerando. O sea, que esto es un no parar, especialmente con la entrada de Plutón en Acuario. Así que, por eso decimos que todos aquellos que se alejan del equilibrio, que simplemente quieren vivir en una polarización extrema, por ejemplo, haciendo daño y no recibiéndolo, esto se vuelve inviable. De ahí que no puede mantenerse lo que llamamos maldad y la psicopatía a ese nivel que hemos vivido, porque la reacción de causa y efecto cada vez es más rápida. Así que mal momento para los malos. Es de hecho un muy mal momento para hacer cosas que no deben hacer. Bueno, pero también muy buen momento para lo bueno. Bueno, eso por descontado, eso por descontado. Claro, qué bien. Bueno, un gran tema, el amor. A ver, una de las, claro, de las inquietudes es el tema ¿no? de la pareja. Entonces, mm, uno puede saber pues, qué tipo de pareja es la que es afín, la que desea, pero ¿cómo crees que podemos hacer? Porque desde la secuencia cuántica pues puedes saber, ¿no? Las características de cómo es la pareja que deseas, ¿no? Porque hay un número que indica la vibración de cómo quieres que sea todo tu mundo exterior, ¿no? Entonces ahí está incluido el tema de la pareja. Pero ¿qué sucede? Que a veces
aunque lo sabemos, pues bueno, la persona le puede costar atraer ese tipo de personas. Entonces, ¿cómo crees que nos podemos ayudar a atraer esa pareja afín? ¿Y qué crees que es lo que nos lo impide? Claro, lo primero lo que más te lo impide y te resiste son conceptos erróneos que tienes sobre lo que tú quieres, sobre lo que deseas, sobre lo que es bueno para ti. O sea, en ese sentido, casi siempre hay una gran distorsión, sobre todo por lo que ya hemos comentado, por la educación. O sea, una persona maneja conceptos equivocados sobre sí mismo, sobre los demás, sobre las relaciones, etcétera. Entonces, normalmente cuando alguien expresa en voz alta lo que le gusta, lo primero que le digan son insultos, agresiones o juicios. Ay, ¿te gusta eso? ¿Te gusta lo otro? Y bueno, pues al final ya no sabes si es que no te gusta o que no quieres verbalizarlo o que no sabes lo que te gusta, porque al verbalizarlo recibes tantas agresiones que acabas contendiendo. Entonces, lo principal es que la persona no se conoce lo suficiente, tampoco conoce lo que quiere, y como mucho entiende cosas que no le gustan y cosas que más o menos le atraen. Pero eso, para empezar, hay una cuestión de conocimiento o de mal conocimiento que crea muchas y muchas distorsiones. Luego, si lo planteas en términos vibratorios y energéticos, por supuesto, yo tengo que crear suficiente atractivo en mi polaridad para atraer a alguien de esa polaridad que yo quiero que esté a la altura. Claro, si mi energía, por ejemplo, pongamos que fuera una energía muy guerrera y yo quiero atraer una energía muy fémina y muy femenina como complementaria, mi energía de guerrero tiene que ser de calidad. Si yo no me identifico con ese guerrero, pues tampoco voy a atraer a una fémina súper femenina. O sea que cada uno tiene que empezar a vibrar intensamente con lo que es para atraer a su complementario natural. Si uno no pule su diamante, entonces no está dando el verdadero valor que uno tiene y tampoco va a reconocer el otro, el que tiene que verte, el que tiene que reconocerte, no te va a reconocer. O sea, si yo soy Claro, un diamante, pero voy disfrazado de una amatista o de otra cosa, pues el otro verá una amatista. Y encima dirá, encima es una amatista de mentira. Es una falsa amatista que realmente es un diamante, entonces no voy a atraer a las personas que conectan con los diamantes, sino a otro tipo de individuos. Entonces, normalmente, como decimos, si uno no se reconoce su propio valor, si no reconoce su propia grandeza, y no solo la reconoce individual e intelectualmente, sino que vive de acuerdo a ello, entonces es imposible que tú atraigas aquello que quieres atraer. Atraerás otra cosa distinta. Seguramente lo complementario y contrario, o lo complementario a lo que tú proyectas. Si yo proyecto algo muy bajo, pues algo muy bajo complementario, pero no exactamente lo que tú quieres. claro. Claro, se trata entonces de ser quien decidiste que ibas a ser, para poder conseguir aquello que deseas. El tema es, mira, esto lo veo y supongo que también lo verás en tus consultas, ¿no? Que tú le explicas a alguien lo que es la semilla y a la persona le cuesta asumir las cualidades superlativas. Ya no digo los defectos, digo, no, lo bueno. Lo bueno es alguien, la grandeza que tiene, el poder que tiene, y se siente casi como abrumado. Digo, joder, pues coño, si lo bueno no lo reconoces. Sí, sí, sí. Cuesta más reconocer lo bueno casi a veces que lo malo. Sí, 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 lo Sobre veo. todo por eso, por el condicionamiento social. Uno no está Mm, acostumbrado a asumir elogios. Uno no está acostumbrado a definir sus cualidades. Porque sabe que en cuanto uno verbaliza en voz alta una cualidad que siente que tiene, te van a tachar de arrogante si lo haces en un lugar inapropiado, pero incluso hacia ti mismo sientes ese juicio de los demás que ya tienes introyectado. Y yo, ¿tú mm. quién te has creído que eres? Digo, bueno, pues si no te lo crees tú, nadie más lo va a creer. O sea, pretendemos un poco que sean los demás los que crean en nosotros, mientras nosotros no creemos en nosotros. Digo, pues hay una contradicción flagrante allí. Si yo no me doy el valor a mí, ¿me lo va a dar el otro? Digo, va a ser No, complicado. Es más, aunque me lo dé el otro, yo no lo voy a aceptar. Que eso es lo peor. sí, así Si yo no es. me lo doy, aunque tú me lo des, yo no te lo creo. Mm. Sí, sí, sí. Claro. Aquí también desde la numerología y todo este tema lo veo desde la sombra, ¿no? Mm. Entonces, la sombra nos afecta a la hora de, porque ahí es donde nos enjuiciamos, nos rechazamos y, claro, pues ese rechazo hace que no te aceptes completamente y entonces tampoco puedes ir hacia ese mundo que tú quieres, ¿no? Claro, entendiendo la sombra como un no yo, una parte que está en ti, pero a lo mejor en una pequeña escala o que es diferente a ti, y bueno, pero eso está en tu mundo. A eso tienes Mm, que darle un lugar digno. Cuando uno, en lugar de rechazar cosas de este mundo, les da el lugar que merecen, y el lugar puede ser un antiejemplo, algo que yo no quiero, bueno, pues está perfecto, pero ya les estoy dando un lugar de valor.
sea, si a mí no me gusta la violencia, pues entonces entiendo que existen maneras no violentas de conseguir las cosas. Entonces le doy un lugar a la violencia como antiejemplo, como una visión, una exhibición de lo que es una energía agresiva desbordada y mal canalizada. Con lo cual me sirve como referencia para decir, bueno, entonces, ¿cómo lo harías tú? Para no llegar a una situación violenta cuando el otro, por ejemplo, es agresivo. ¿Cómo lo harías? Pues ya tienes un referente. Entonces le estoy dando un lugar de valor a eso que no me gusta, que me genera una emoción muy incómoda. Bueno, si te queda una emoción de rechazo, será porque tiene que ver contigo. Entonces, si yo voy, por ejemplo, como misión a crear el modelo de energía no violenta, tengo que tener la violencia como referente para hacer esa transformación y convertirla en otra cosa. Digo, dame una alternativa entonces a la violencia. Porque me quieren pegar, me quieren matar. Vale, pues dame una alternativa. Porque de boquilla es muy fácil decir, no os peleéis. No, pero cuando se pelean contigo, ¿qué haces? Bueno, pues eso es integrar la sombra. Eso también es integrar la oscuridad en lugar de simplemente rechazarlo y decir, mira, eso no tiene que ver contigo. No, tiene que ver contigo porque si no, no te haría reaccionar de la manera que te hace reaccionar. Claro, que eso sería hacerte amigo de la sombra. Exacto. Claro, con un compañero. Es así, yo durante muchos años me fijaba, joder, la gente, ¿por qué no se toma en serio la parte filosófica de la vida, ¿no? Por qué, por ejemplo, alguien dice que es religioso y vale, pues la religión incluye todos los mundos sutiles, las diferentes dimensiones, las diferentes entidades, y luego te das cuenta que eso lo niega o habla con desdén cuando alguien habla, por ejemplo, de ángeles, de demonios, de diferentes entidades, y bueno, pero tú no eras religioso, tu religión cree en eso, ¿por qué lo rechazas? Bueno, pues entonces me he dado cuenta que la mayoría de las personas, a mi juicio, desde mi punto de vista, no eran tan congruentes con su cosmovisión. Digo, bueno, pues será que si no encuentro a nadie que sea, a mi juicio, congruente con su cosmovisión, es porque es lo que yo he venido a proporcionar. Cosmovisiones lo más completas y cerradas posibles y lo más autoconsecuentes. Bueno, pues eso es una cosa que a mí me mueve, a mí me motiva y tiene mucho que ver con mi visión, con lo que he venido a hacer en esta vida. Digo, bueno, pues mi sombra, eso que me repateaba y molestaba, digo, bueno, pues quizá te sirve como referente para eso que tú te gustaría ver en el mundo, pues tengo que hacerlo yo. Porque si nadie lo hace a mi juicio, pues será porque lo tengo que hacer yo, coño. Así es. Sí, sí. Además, que es una energía que te ayuda, o sea, al transformada te lleva a lograr tus objetivos, o sea, que es poderosa. O sea, Muy claro, una energía que te dejara indiferente no te ayudaría en nada, pero una que te remueve te está activando. sí, Ahora, luego a ver qué hago con esa activación, pero te está activando. Todo lo que me hace reaccionar, eso es positivo. sí, sí, sí. Sí, porque si no estás en la no acción, estás no haciéndote cargo de tu energía, no la estás dirigiendo, por lo tanto te dirigen. No, y claro, te dirige inconscientemente, la somatizas, la conviertes en dolor, la proyectas hacia afuera, se detona fuera de ti en forma de acontecimientos de destino, en forma de Sí. acontecimientos que no te gusta. O sea, realmente es bastante jodido. Cuando uno rechaza la sombra, no para de picarle a la puerta. Hasta que, como tú dices, te haces amiga y dices, vale, ahora esto es mío, esto es para Mm. mí. Y no significa que yo sea ese cabrón que me está molestando. No, yo no soy eso. Pero ese cabrón me está creando una reacción necesaria para tomar decisiones en vida que de otro modo no tomaría. Mm. Es un potenciador. Es un potenciador, un amplificador, llámalo como quieras, pero sí, algo que te está ayudando a sacarte más partido a tu propia experiencia. Mm. Muy bien. Bueno, tenemos reciente el eclipse, que ha sido ayer. Uh -huh. Entonces, con respecto al eclipse, no sé cómo lo verás tú, pero yo lo que he sentido es que a veces, pues, algunas personas sentimos o percibimos como su efecto antes, lo notamos como antes. Y me gustaría saber cómo lo interpretas, ¿no? O qué razón crees tú que puede haber ahí para sentirlo así antes. A ver, eso es lógico, es decir, porque claro, todos los aspectos astrológicos, todo lo que son conjunciones, y un eclipse es una conjunción al fin y al cabo, tienen un proceso de creación, o sea, no se hacen de 0 a 100, sino que se van macerando, se van construyendo poco a poco y por eso es hasta cierto punto lógico notarlo antes. Es como la revolución solar que se calcula en nuestro cumpleaños, pues se empieza a notarnos antes, o sea, que hasta cierto punto eso entra en todo lo normal. Este eclipse que hemos tenido en Escorpio es especialmente potente e interesante, en el sentido de que va en la línea de lo que hemos estado hablando, esa transmutación de la sombra.
Escorpio podría ser como una manera de ejemplificar a Escorpio, hay muchísimas, pero una de ellas sería como la energía cinética que acumulas cuando uno, por ejemplo, tensa un arco o un tirachinas, ¿no? La capacidad de acumular una fuerza tiene mucho que ver con Escorpio. Entonces, a lo largo de la vida nosotros acumulamos. Acumulamos emociones, acumulamos tormentos, acumulamos de todo, recuerdos, tareas pendientes, los países acumulan deudas, por ejemplo, todo eso es energía de Escorpio. Y cuando toca la hora de Escorpio y hay una eclipse en Escorpio, toca saldar esas cuentas pendientes. Todo lo que tenemos acumulado, todo lo que hemos tenido tensionado, tiene que empezar a salir. Tiene que tener una salida, tiene que tener un cauce. Por eso también Escorpio es el camión de la basura. Pues claro, muchas cosas son para ser expulsadas. Digo, mira, esto tiene que estar fuera de mi vida ya. O sea, esto ya sobra, esto es de hace no sé cuántas temporadas. Este personaje ya no está en nómina fuera. Se acabó. Y otras cosas pueden ser reaprovechadas. Digo, bueno, mira, este libro que iba a tirar, hostia, me lo vuelvo a leer ahora y bueno, pues mira, ahora lo entiendo mejor que hace 5 años. Entonces, esto le voy a dar una vuelta más. Así que básicamente estamos en un momento de reciclaje. Hay una parte que se tira, otra que se reaprovecha y otra que se reordena. O sea, que es bueno para cualquier tipo de deuda vital, emocional, de tipo que sea, empezar a resolverla. O sea, que los asuntos pendientes se resuelven ahora con este eclipse de Escorpio. Y por eso también, en términos mundiales, pues muchas cuentas pendientes van a salir estos días para los que han montado lo que han montado. Bien, bien. O sea, de nuevo, la ley causa-efecto también ahora mismo la vamos a ver más en marcha. El borrador del frac llegado. Sí, sí, muy bien. Y también respecto a los eclipses, pues he oído opiniones de todo tipo, que se puede hacer rituales, otros que no. ¿Tú cómo lo ves? Yo soy ahí siempre muy flexible y cada uno haga un poco lo que quiera. Yo para mí un eclipse no es una energía mala. O sea, eso ya para empezar, porque no hay en astrología ni en numerología y ni creo que ni siquiera en magia, no hay nada que sea esencialmente negativo. Quizá, bueno, vamos a la magia negra o el vudú, ahí sí que vamos a encontrar algo negativo, pero en general las reglas, o sea, lo que son las técnicas o los aspectos astrológicos no tienen nada negativo. Entonces, otra cosa es que si tú estás manejando una energía que es muy potente, que es muy poderosa, es posible que no sepas manejarla. Entonces, ahí es donde está un poco el riesgo. Es decir, como es una energía poderosa, pues es lo mismo que si tú tienes un vehículo que acelera mucho y no sabes todavía manejarlo bien, pues sí, te puedes estrellar. Entonces, si uno quiere crear o quiere decretar algo en un momento en el que hay una gran amplificación de energía y no tiene muy claro lo que quiere, pues lo que puede hacer es amplificar los desvíos que tiene, las contradicciones que tiene. Ese es el riesgo que hay. Pero claro, una persona que tiene muy claro lo que quiere, que no tiene dudas y que además tiene intenciones puras, no debería tener ningún tipo de miedo a utilizar la energía de un eclipse para conseguir lo que sea. ¿Por qué? Porque es amplificadora y es potenciadora. Claro. Pues, no Sí, hay todo nada. depende de la intención, ¿no? Al La final. intención lo marca todo. Si la intención es pura y sobre todo mentalmente no pongo barreras, nunca habrá un problema. O nada que uno lea como un problema. Es más, aunque sucediera algo que no me gusta, no significa que la haya cagado, que haya cometido un error. Bueno, también son aprendizajes del mundo energético. Quiero decir, nunca vas a causar daños terribles a los demás por una negligencia, por hacer las cosas mal. Si la intención es buena, eso no sucede. Entonces, sí, hombre, estaría bien que todo el mundo, antes de hacer cualquier tipo de petición, aprendiera a decretar. O sea, decretar en plan positivo, en plan afirmativo, desde un punto de vista algo más inclusivo. O sea, si, por ejemplo, quieres algo que es más controvertido, como que alguien deje de estar en tu vida, pues deséale lo mejor para él, pero lejos de ti. Por ejemplo, es una manera simpática de decir, no, yo quiero el bien de esa persona, pero quiero que nuestros caminos se separen y que el otro sea venturoso en todo lo que quiere, en todo lo que desea, en todo lo que consigue, que tenga su mayor felicidad, mayor... O sea, le deseo lo mejor, pero simplemente quiero que nuestras líneas se separen. Pues eso sería una manera simpática de sin alterar su libre albedrío. Digo, no, que su libre albedrío siga intacto, pero que mi energía se separe de la suya, por ejemplo. O sea, que mi energía siempre consiga repelerle y estar fuera de la suya. Ya está. Entonces, a él no le entro, pero yo creo como una especie de barrera para que nuestras energías se repelan. Si él es una polaridad negativa, pues la mía también negativa y me separo de él. Entonces, él da igual lo que haga, mi energía se separa. Pues ya está. Entonces, eso sería de que estar en positivo. Encontrar una manera de no hacer daño a los demás, de decir las cosas en afirmativo y eso nunca debería volverse en tu contra.
Vale. Sí, o sea, es definir, pero para el bien mayor al final, Hmm. ¿no? Eso, 1000 bendiciones para todos, hijos de la gran puta. Sí, así es. Em, con respecto a esos seres que no son tan amables, ¿qué podemos hacer cuando sentimos que, o que te pueden boicotear en tu día a día, en ciertos momentos? Vale, básicamente lo que hacen estos entes es tratar de colocar nuestra energía, nuestro foco atencional, en alguno de esos casilleros, vamos a decirlo, en alguno de esos números que son fetiches para nosotros, para que nos quedemos allí enganchados y atascados. Entonces, en lugares en los cuales nosotros tendemos a saturarnos de energía. Pongamos que alguien está muy empapado en el mundo mental, pues entonces los entes lo que hacen es que tú sigas acumulando ideas, pensamientos, teorías, que sigas formándote más y más y más y más y más. Y entonces, cuando ya toca pasar a la acción, tú sigues todavía revisando y preguntando y repreguntando. Lo que te está diciendo el ente es, cuando una fase ya se ha agotado, te sigue manteniendo en esa fase. Entonces tienes que darte cuenta, digo, a ver, no me siento bien. Digo, si ya estoy seguro, ¿por qué sigo todavía repreguntando? O cuando tengo una vía clara para moverme, para hacer lo que sea, ¿por qué no lo hago? ¿O por qué me estoy desviando de mi camino? Lo que tengo que darme cuenta es que cuando yo me estoy desviando tengo que saberlo seguro. Y además me doy cuenta de que hay algo en mí que no soy yo, que está llevándome a tener pensamientos que no quiero tener. O sea, es absurdo que alguien diga, mi mente es psicópata, mi mente es una hija de puta, mi mente... No, a ver, tu mente es buena, trabaja para ti. Pero si no está trabajando para ti, alguien la está manipulando. Entonces, cuando yo empiezo a rebatir mis propios pensamientos negativos o obsesivos, estoy desviando al parásito. O sea, el tema del parásito es que normalmente te hace pensamientos que no contienen argumentaciones completas. Entonces tú fácilmente los puedes rebatir. O sea, yo siento y pienso y argumento que estoy preparado para hacer tal cosa, pero siento inseguridad. Y entonces le pregunto a mi mente, a ver, pero exactamente en qué punto, qué podría salir mal. Digo, y si te quedas en blanco, si me quedo en blanco, tengo la vida para rato, pues ya hago una pregunta al público, o hago una broma, o saco este tema comodín. Y si no sé qué, y yo le respondo. Y hay momentos que digo, vale, eres un cabrón saboteador. Esto no soy yo. Esto es un programa instalado alimentado por una entidad. Cuando empiezo a tener un diálogo conmigo mismo inteligente, se acaba el parásito. Es que es imposible, no puede estar allí. ¿Y ese boicot puede llegar a ser físico o no? ¿O solo se actúa a nivel mental, emocional? Puede pasar al plano físico, pero su origen no está en el físico. Evidentemente, toda energía mental se puede densificar y finalmente somatizarse en forma de molestias. Pero el ente no te ataca directamente en lo físico. Te puede atacar, vamos a decirlo atacar entre comillas, pero puede interactuar contigo en lo energético, y como en lo energético tú también puedes notar las sensaciones físicas, te puede pasar el físico. O sea, tú puedes notarlo, el equivalente al sentido del tacto en lo físico lo puedes notar en lo energético. Entonces parece que es físico, pero no es físico. Es energético, es astral, es etérico, y entonces eso tiene una traducción, puede ser bastante rápida, hacia lo físico. Pero no te puede actuar en lo físico directamente porque no tiene tanta densidad como para convertirse en un hacha y pegarte una hostia. No puede actuar. Lo que sí que puede hacer es, si te pega un susto tremendo en lo energético, tú puedes quedar un sarpullido y que parece que te ha cogido alguien del brazo y que te ha dejado así. Pero no lo ha hecho directamente, se ha creado indirectamente. Ok. Vale, pues he hecho todas las preguntas que tenía. Muy bien. Desde la Así. numerología, déjame hacerte una pregunta si te parece Sí, bien. sí, lo Desde que quieras. Desde la numerología, supongo que también, al igual que la astrología, cada uno de los números se puede interpretar en una fase más evolutiva y una fase, por ejemplo, más regresiva, ¿no? O sea, el 5 en plan negativo, cuando está distorsionado o no está integrado, se puede también interpretar de esa manera, imagino, ¿no? Sí, porque como todo vibra en distintas frecuencias, cada número, aunque tenga una naturaleza, si está vibrando en frecuencias negativas, lo que estás viendo es la cara B, ¿no? De ese número, o sea, situaciones dificultosas no conscientes de ese número. Por ejemplo, el 5, que representa la vida, la aventura, las experiencias, la comunicación, la libertad, los cambios, el extranjero, los viajes, pues
si estás vibrando en negativo o en frecuencias bajas, tu vida es no vida, o sea, no estás experimentando, no estás viviendo, estás en desconexión con la experiencia humana. Y eso, bueno, claro, luego lo puedes estar viviendo a distintos grados. Pero Claro, sí, sí, sería así es. una depresión, ¿no? Sería exactamente el arquetipo en inverso, ¿no? Invertido. Sí, pero también puede ser, por ejemplo, que tu vida la hayas cedido tanto a los deseos de otros o que estés, no sé, sí, que tu vida sea trabajar para otros, ¿no? Entonces tú no te estás permitiendo para ti vivir. Entonces él también hablaría de tu escenario de vida. ¿Qué escenario de vida estás teniendo? Pues impidiéndote vivir para otros, para las necesidades de otros. Entonces cada Claro, número luego lo puedes ir posicionando en las distintas áreas de vida, en los distintos momentos. Se puede leer de diferentes maneras. claro, al final, por lo menos por mi experiencia, todo lo que no se vive directamente se proyecta hacia afuera. Sí, Claro, si yo tengo una energía de base muy vital, muy vitalista, y yo no me hago cargo de ello, pues al final me estaré rodeado de gente vitalista. O sea, porque eso está en mi campo energético así y es. claro, yo tengo que verlo eso. Y es que todo el mundo está contento y feliz y todo el mundo tiene el puesto, menos yo. Digo, bueno, claro, porque tú estás fijando en algo que te resuena, te remueve, que es tuyo, pero lo estás viendo hacia afuera porque no lo estás reconociendo adentro. Pero claro, si te rodeas de eso, si te sientes atraído por eso, por algo será. Por eso muchas veces el espejo, ¿no? Pues, admiras aquello que está en ti, Claro, admiras aquello que tiene que ver sí. contigo. Y desde tu secuencia cuántica se ve, o sea, si tú por ti mismo no la estás viviendo, a tu alrededor va a estar. Solamente tienes que querer ver, pero siempre va a estar la figura o esa persona que represente quien tú quieres ser o lo que tú anhelas. Y también nacemos en entornos que resuenan con nuestra secuencia cuántica, o sea, la información siempre está ahí. Sí, también lo que pasa a veces es que o no lo vemos o no nos atrevemos a vivirlo por nosotros mismos, entonces lo vivimos a través de los otros. Y nuestro entorno y nuestras relaciones manifiestan aquello que realmente lo tendríamos que estar desarrollando nosotros mismos, que está ahí implícito en esa secuencia cuántica. También lo que ocurre es que si tú no te haces cargo de tu energía y no vives desde esa secuencia cuántica, estás cediendo tu poder creador, estás cediendo tu energía, lo que es la fuente que quiere pasar a través tuyo, que eres el canal, pues lo que sucede es que hay otro que sí que se está atreviendo a vivir desde su secuencia cuántica y toma tu energía. Entonces, estás a expensas del otro, estás alimentando a otro. Sí, estás, bueno, hay una parte, vamos a decirlo ahí, de generosidad, pero claro, Sí, no te corresponde, o sea, tú has venido a vivir una experiencia de vida y se te están dando herramientas y si luego las vas regalando, bueno, por lo menos no protestes luego si dices que tu vida es desmotivadora o que no encuentras sentido, digo, bueno, porque lo has cedido todo, no lo has querido vivir en primera persona, que es lo que te correspondía. Y bueno, que también hay que entender que hay muchos propósitos de vida que son de servicio y que se activan verdaderamente cuando se relacionan hacia afuera. Hay muchos que van sí. en esa dirección y tiene sentido y a veces la parte creadora sale pues con la musa, ¿no? Es decir, vale, es otro el que me inspira, otro el que me mueve. Esos son propósitos interactivos y que también tienen mucho sentido. Pero claro, muchas veces se utiliza al otro como excusa para no ocuparse de uno mismo. Y ahí es cuando realmente hay una distorsión. Claro, no sé cómo lo verás tú, pero lo que yo sí que noto es que cada vez hay como como una mayor conexión o una mayor necesidad precisamente de conectar con uno mismo, ¿no? Y de vivir desde esa identidad, desde ese propósito. O sea, que yo creo que también hay algo, ¿no? Por la vibración que está subiendo, por el cambio de era y todo, que nos está llamando a hacernos cargo de lo que queremos manifestar, ¿no? De nuestra identidad y de nuestro deseo, nuestro propósito. O sea que yo creo que al final, pues bueno, es inevitable ser quienes somos y vivir aquello que deseamos. Me Pero gustaría hacer lo, una última pregunta para acabar, que sería sobre el año 2023, ya que para hacer algo así un poco colectivo, sobre qué opinarías del número que va a manifestar ese 2023 para entender un poco qué energía se ve desde la numerología y yo si quieres también te doy después mi versión de los hechos, pero ¿cómo lo vale. verías tú? Pues el 2023 numerológicamente sería un 7, ¿no? Porque siempre se hace la reducción teosófica. Entonces es un año, pues precisamente de autoconocimiento, de mirar hacia uno mismo, de trabajar mucho la mente, que la mente no te domine, que la mente no sea tu enemiga, que reflexiones, que sepas manejar tus pensamientos, que tengas ese pensamiento crítico. Eh, Eso a un nivel personal, ¿no? Lo que ocurre es que este 7 viene desde la energía del 2, del 0, del 2 y del 3, ¿no? Entonces,
esas energías son las que van a modelar ese 7 y hace que sean un año diferente a otros años universales 7, ¿no? Entonces es un año que sí que es verdad que la parte pues de autoconocimiento, de reflexión, de interiorización, también de ganas de conocer, de estudiar, bueno, de ser también más crítico, más selectivo, más perfeccionista, pues viene de una energía que es también emocional, porque ese 2 es emocional, ¿no? Y también quieres conocerte a través del otro, ese 2, ¿no? Entonces es a través del otro, a través también de conectar con la alegría de vivir, que es el 3, de estar en el presente, o sea, es un año que realmente te conoces a ti mismo, pero ¿cómo? A través del otro, a través de las relaciones, a través de abrirte al mundo, de expansionarte. Y donde te va a ayudar, ¿no?, a ese conocimiento de uno mismo, pues lo que es la propia conciencia de cómo te valoras a ti, cómo es tu autoestima, eh, y cómo te hizo, y cómo esa autoestima está en relación o sea, cómo esa autoestima la generas en esas relaciones, ¿no? Exacto, conocerte a uno mismo a través de los demás o a través Sí, de... claro. ¿no? Luego también ese 7 hablaría mucho de temas institucionales, cambios a nivel institucional, político, todo lo que es lo establecido, ¿no? Porque a nivel de escenario ese 7 habla mucho de eso, ¿no? También de temas legales, todo eso está ahí en ebullición. Creo que son muchas sorpresas, suele traer el 7 también, casi siempre es algo que está Mm. inesperado, por lo menos yo por las secuencias siempre veo el 7, el 6 es un número muy ordenado, es una estructura muy, bueno, todos los que son números pares en general crean mucho orden y mucho equilibrio, y luego cuando viene uno impar siempre rompe un poco, siempre da un punto de novedad, ¿no? Y en este caso, al venir de esos dos doses que hablan de relaciones, es como, no es un año de ermitaños en el cual uno se encierra en uno mismo para conocerse, sino que no, vamos a No. jugar, vamos a interactuar, vamos a ver qué pasa cuando mezclamos la energía de uno con la del otro y a ver qué surge de nuevo. Y creo que un poco la idea de la unión hace la fuerza va a ser uno de los mantras desde 2023 precisamente por eso. Esos doses bien combinados pueden crear propiedades emergentes nuevas, rompedoras, y que lleguemos mucho más lejos yendo juntos que yendo en solitario. Así que yo creo que viene un año muy interesante, muy rompedor y que va a ser de los más importantes de esta década. Sí, además es que estamos pasando a otro grupo numérico, porque ya pasamos a la última fase. 7, 8 y 9 es el grupo de maestros y sanadores. Entonces aquí también, claro, nos tenemos que poner más las pilas porque son energías más exigentes. Entonces es un año exigente. Y de Pero hecho, bueno, esta es energía, no sé, más expansiva, ¿no? Del 3, de salir, de relacionarte, ver qué pasa ahí, ¿no? bueno, precisamente por ser más expansiva, toca cuestiones más universales, cuestiones más internacionales. Y claro, también astrológicamente Saturno y Plutón están en los últimos signos, con lo cual remite a esos arquetipos más de final, ¿no? De 8, de 9, o sea, todo aquello que obliga a pensar de una manera mucho más grande, a una escala más colectiva. Por eso se avecinan grandes cambios en la estructura mundial y vamos avanzando cada año, es una escala más, o sea que vamos a apretarnos las manos porque viene esto muy entretenido y es un placer poder estar allí en primera línea formando parte de este súper gran cambio. Sí, 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 sí. Está interesante. No nos vamos a aburrir, no. No, no. Así es. Pues nada, un placer haber estado contigo este tiempo. Estoy encantada. Yo mismo digo, un placer poder compartir mi conocimiento y también nutrirme de tu conocimiento numerológico que ya me consta que es de altísima calidad. Y mandamos un Muchas saludo a gracias. nuestra amiga común, a Cristina, por si nos está escuchando Sí. y que nos vea cuando pueda. Hola, Cristina. Pues nada, pues es lo dicho, que un placer y muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros y acompañarnos. Gracias Y a todos bueno, y muy buenas noches. sí, ahí estamos en el juego, a jugar. A jugar y a ganar. Eso es. Un beso y muchas gracias. Chao a Chao. todos. Gracias.